Buenos días a todos. Hoy vamos a ver algunos temas importantes de lo que es la patología de miembro superior. Mi nombre es Félix Castillo, soy cirujano ortopédico y traumatólogo eh, con mención en cirugía de mano y miembro superior. Trabajo en el Hospital Santa Rosa. Vamos a empezar con el tema de fractura de clavícula y escápula. Es un tema bastante importante y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque vamos a darles datos puntuales, ya que este es un curso de pregrado para médicos generales. Les vamos a dar lo que necesitan saber para su desarrollo ulterior y puedan saber cómo actuar en alguna emergencia si fuese el caso, ¿no? La clavícula es un hueso largo, va a unir el esternón con la escápula. Esta clavícula es el hueso más importante de la cintura escapular, pues sirve de puntal. Este hueso es el que nos permite hacer los movimientos de trepar, lo que nos diferencia de la mayoría de mamíferos, pues ellos no tienen clavículas. Esta clavícula es muy importante para el arco de movimiento del brazo, como lo vamos a ver en unos momentos más. La clavícula tiene una forma de S. Esta clavícula tiene un doble arco. El arco anterior prácticamente es subcutáneo. Es el lugar donde va a haber la mayor porcentaje de fracturas. Y a pesar de lo que la mayoría cree, la clavícula sí tiene un movimiento. Este movimiento va de 2 a 4 grados que va a complementar la circunducción del miembro superior. Recuerden que la circunducción es el movimiento en círculos de todo el brazo a nivel de la articulación glenohumeral. Como verán, la clavícula tiene dos caras, una superior y una inferior. La cara superior tiene la extremidad acromial y la extremidad external. Por eso es que le decía que une el brazo al tórax. Tiene múltiples inserciones musculares y de ligamentos. Esos recursos anatómicos nos sirven para poder ver por qué se desplaza la clavícula, ¿no? En el caso de la clavícula va a ser sitio de unión para el músculo subclavio, para el músculo pectoral por la parte inferior, y en la parte superior para el trapecio, y en la zona distal para el deltoides. Como les habíamos mencionado anteriormente, sirve de unión para el esternocleidomastoideo, deltoides, pectoral, subclavio, pero el dato importante es este, que no hay inserciones en el tercio medial de la diáfisis de la clavícula. Esta clavícula va a servir de protección natural para lo que es la arteria subclavia, la vena subclavia, protege el vértice pleural y el plexo braquial. Muy bien, empecemos de lleno con el tema. La fractura de clavícula eh, significa, como su nombre le dice, una ruptura del hueso de la clavícula. Es la pérdida de continuidad en la diáfisis clavicular, que puede ser entre zonas. ¿Ya? Estas fracturas de clavícula corresponden del 10 al 16% de las fracturas de lo que es el miembro superior. Las fracturas de clavícula son más frecuentes en menores de 14 años. Es frecuente en personas que practican deportes de contacto y o deportes extremos, y relación de hombres a mujeres es de 2.5 a 1. Las causas de estas fracturas de clavícula, la mayoría de ellas son por golpe directo sobre la clavícula. También se puede ver cuando hay una caída con el brazo extendido, y en el recién nacido por un traumatismo a la hora del parto, ¿no?
La fractura de la clavícula, como manifestaba Allman, va a tener cierto porcentaje según la zona de afección. Las fracturas del tercio proximal son aproximadamente el 6%. Las del tercio medio, como verán, son la mayoría, es 82%. Y las del tercio distal es un 14%. ¿Ya? Las fracturas de clavícula se van a desplazar hacia arriba por acción del esternocleidomastoideo en el tema del fragmento medial, mientras que el fragmento distal se va a desplazar hacia abajo por acción del músculo pectoral asociado al peso del miembro superior. Es importante, como en toda fractura, que examinen lesiones vasculares. En toda fractura, sea de clavícula o sea de cualquier hueso largo o cualquier hueso del cuerpo, siempre tienen que evaluar el tema vascular. El hueso al romperse tiene aristas que son cortantes y pueden seccionar vasos importantes como arterias o venas. Pero no solo eso, también pueden lesionar los paquetes nerviosos. En el caso de la clavícula, pueden lesionar el plexo braquial. En el caso de la piel que cubre a la clavícula, como este es un hueso prácticamente subcutáneo, puede haber un peligro de lesión de piel y convertirse en una fractura expuesta. Clínicamente la fractura de clavícula se evalúa porque el paciente viene en la posición como ven en la fotografía. Paciente con dolor intenso, sujetándose el brazo hacia arriba y hacia el cuerpo, porque el peso del brazo va a hacer desplazamiento del foco fracturario y por ende dolor. Al examen van a encontrar crepitación, van a encontrar signos de la tecla, van a ver equimosis en la zona afectada, pero lo más importante de todo, impotencia funcional. Como ustedes ya conocen la 3D de las fracturas, ¿no? Dolor, deformación y disfunción. La fractura de clavícula, como en toda fractura, el diagnóstico es netamente clínico. Se basa en lo que es la historia clínica y en el examen físico que puedan hacer. Obviamente, al tratarse de huesos, siempre es importante tomar una radiografía, pero esta radiografía es complementaria. La radiografía no les va a dar el diagnóstico lo hacen ustedes. La radiografía sirve para corroborar el diagnóstico, clasificar esa fractura y ver el mejor tratamiento para este tipo de patologías. En el caso de la fractura de clavícula, las incidencias radiológicas más usadas son la incidencia frontal y la de cefálica en 45 grados. Como verán, esta es una fotografía en la que se ve el desplazamiento clavicular. Es una fractura a tercio medio con un gran desplazamiento. Desplazamiento es la separación de los fragmentos y también tiene un acortamiento marcado. El acortamiento es la distancia que hay entre los puntos fracturarios que disminuyen el tamaño natural del hueso. Como se verá más adelante, veremos que el acortamiento y el desplazamiento son dos ítems importantes para decidir el tratamiento definitivo de esa fractura. Acá hay otra fotografía de una radiografía donde ven que hay una fractura en tercio medio, pero no hay un desplazamiento marcado. Si bien es cierto, hay un mínimo desplazamiento, no hay desplazamiento y tampoco hay acortamiento. La fractura de clavícula tiene dos tratamientos, o es ortopédico o es quirúrgico. Y ortopédico significa tratamiento conservador, sin ningún tipo de operación. El tratamiento ortopédico se va a dar en fracturas que no sean desplazadas, como la que vimos en la última fotografía, que no estén acortadas, que no haya signos de lesión vascular o signos de lesión nerviosa y que no haya exposición de fractura.
En el caso de las fracturas de clavícula se pueden usar yesos en 8 o vendajes tipo Belpo. Actualmente, según los últimos estudios, se prefiere el uso de cabestrillo tipo Belpo con un inmovilizador de hombro. ¿Por qué? Porque el uso del yeso en 8 o cualquier otro tipo de yeso no ha superado en resultados al uso del sling, que es el cabestrillo. Este cabestrillo es mucho más cómodo para el paciente, más llevadero y tiene una adhesión al tratamiento mucho mejor que un yeso en 8. El uso del cabestrillo en adultos se va a dar de 4 a 6 semanas y el control radiológico debe ser semanal hasta la tercera semana para ver si es que hay desplazamientos o no. En niños la inmovilización es de 3 semanas aproximadamente porque los niños al estar en crecimiento la consolidación de la fractura es mucho más rápida. Aquí verán en las fotografías la forma de colocación de un yeso en 8. En este caso se está colocando el algodón laminado primero y en la otra fotografía se ve el acabado final. Como se darán cuenta, este yeso sujeta ambos hombros haciendo extensión posterior de ambos hombros, juntando los omóplatos para que la clavícula tenga una reducción adecuada. Este es el vendaje tipo Belpo. Este vendaje se puede utilizar de forma de emergencia en cualquier situación. Estén en un lugar donde no tengan, por ejemplo, vendaje de yeso, pueden utilizar vendas o telas para sujetar la clavícula. Esto se utiliza en caso de emergencia y para traslado de paciente. Y este es el cabestrillo tipo Belpo. Hay una diferencia. Este es el vendaje tipo Belpo y este es el cabestrillo tipo Belpo, con un inmovilizador de hombro. Como se darán cuenta, es una faja inmovilizadora que pega el brazo al tórax y un soporte del peso del hombro para evitar el desplazamiento inferior de la clavícula. Ojo, este tipo de tratamientos es en fracturas no desplazadas y no acortadas, y el control radiológico es muy importante, se hace semanalmente. El tratamiento quirúrgico se va a dar en los siguientes casos: cuando hay un desplazamiento marcado, como el de la primera radiografía que vimos; cuando hay un acortamiento marcado, en la misma radiografía se evalúa; si es que es una fractura expuesta; si es que el paciente presenta síntomas de lesión vasculonerviosa; si es que es una fractura bilateral de la clavícula. Si ambas clavículas están rotas, es quirúrgico, tiene que operarse porque ese paciente va a quedar muy limitado funcionalmente. En pacientes politraumatizados, y si las fracturas son de tercio proximal o de tercio distal, estas fracturas sí o sí son quirúrgicas. Las fracturas diaficiarias pueden tener tratamiento ortopédico o quirúrgico, pero las fracturas de tercio proximal y tercio distal son quirúrgicos netamente. Como verán, aquí hay un gran desplazamiento que implica que este tratamiento debe ser quirúrgico. Esta es una fractura de tercio distal. Esta fractura también requiere tratamiento quirúrgico. Como verán, en el primer caso se colocó una placa con tornillos y un tornillo interfragmentario, y en el último caso se coloca una placa tipo gancho para la reducción de la fractura. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento no quirúrgico o del tratamiento ortopédico? Una consolidación viciosa, que significa una consolidación en una posición no adecuada, que haya un gran callo de hueso que puede producir síntomas posteriores a nivel del ván subclavio. El yeso en 8 puede producir heridas en zona axilar, se ve bastante en pacientes jóvenes, y el mismo yeso en 8 puede producir una disminución de la circulación a nivel de los miembros superiores por compresión a nivel axilar. Las complicaciones del tratamiento quirúrgico: como en todo tratamiento quirúrgico, puede haber riesgo de infección, puede haber una cicatriz queloide, puede haber una exposición del material metálico. ¿Por qué? Porque el hueso es prácticamente subcutáneo, y lo más grave, una pseudoartrosis, que significa que la fractura no pega, que el hueso no pega, porque la zona de colocación de la placa se desvascularizó mucho y el hueso no llega a consolidar. Muy bien, tómense una pausa, respiren un poco, coman algo
porque seguimos. Fracturas de escápula. La escápula es también conocida como omóplato. Esta escápula es un hueso plano que está situado en la parte posterior y superior del tórax. Esta escápula tiene una distribución que va desde el primer espacio intercostal hasta la octava costilla y tiene una forma triangular. La escápula tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Tiene tres bordes, un borde anterior, un borde externo y un borde posterior. Y asimismo tiene tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo articular. El ángulo articular es el más importante de todos porque es en el donde se articula el húmero a nivel de la glena. Como verán en el gráfico, tiene una zona que se llama acromion, que es muy importante. Tiene la apófisis coracoides, que también es importante porque aquí se insertan los ligamentos coracoclaviculares que dan estabilidad al hombro. Está la cavidad glenoidea, donde se articula el húmero. Tiene el borde axilar, tiene un ángulo superior con un borde superior, tiene la espina en la parte posterior, tiene la fosa subescapular donde se coloca o donde se origina el músculo subescapular, que es parte del manguito rotador. En la parte posterior vemos la espina y la escápula. En esta espina, en la zona superior está el supraespinoso, en la parte inferior está el infraespinoso. Ambos son parte del manguito rotador. Las fracturas de la escápula son poco frecuentes y son asociadas a lesiones de alta energía. Son aproximadamente el 1% del total de fracturas. El 50% de las fracturas de escápula viene acompañada de fractura de primera costilla. Y el 90% de estos pacientes presentan lesiones asociadas, como hemoneumotórax o politraumatismos. Recuerden, para que haya una fractura de escápula tiene que haber una lesión de alta energía. Una lesión de alta energía es aquella donde se disipa una gran cantidad de energía producto de generalmente choques vehiculares a alta velocidad o arrollamientos a alta velocidad o caídas de altura o caídas con rodamiento, o sea que van rodando por toda la superficie de contacto hasta llegar al suelo, ¿no? Las fracturas de escápula se clasifican según su localización anatómica. Hay fracturas del cuerpo, que son más o menos el 45%, fracturas del cuello de la glena, que es el 25%, las fracturas del articulares propiamente de la glena, que son un 10%, fracturas de acromion, que es la zona más prominente de la escápula, que es más o menos un 8%, fractura de la apófisis coracoides, que es donde se insertan los ligamentos coracoclaviculares que dan la estabilidad a la clavícula, y las fracturas de la espina, que son un 5%, la espina escapular. Clínicamente las fracturas de escápula se ven por dolor en cara posterior del hombro, hay lesiones escoriativas en la zona de piel de la zona posterior del hombro y generalmente son lesiones de alta energía, como ya habíamos mencionado. Radiológicamente se tiene que ver incidencias frontal y una lateral pura de escápula. Muchas veces, por no decirle siempre, necesitan una tomografía axial computarizada porque es la forma más fidedigna de dar un diagnóstico y poder ver la magnitud del daño escapular. Como ven aquí, se nota una radiografía frontal donde ven esta fractura del cuerpo escapular que tiene un fragmento, tiene otro fragmento por aquí y tiene una fractura de clavícula asociada, como verán. La fractura de clavícula asociada a una fractura de la glenoides, escuchen bien, fractura de clavícula asociada a fractura de glenoides es conocida como hombro flotante. Puede ser pregunta de examen. Fractura de clavícula asociada a fractura de glenoides es conocida como hombro flotante. Como ven aquí, en esta radiografía se puede ver un foco fracturario en esta incidencia frontal. En esta incidencia lateral de escápula se ve la fractura en el cuerpo escapular,
pero siempre es necesaria una tomografía para que vean que también tiene una fractura en la espina asociada a una fractura de cuerpo. La fractura de escápula, el tratamiento conservador va a ser indicado en fracturas del cuerpo que no estén desplazadas y en fracturas que no afecten la articulación, o sea que no afecten la glena. El tratamiento conservador consiste en un cabestrillo con inmovilizador de hombro tipo Belpo. El tratamiento quirúrgico se va a dar en fracturas desplazadas del acromion, en fracturas de espina escapular, en fracturas que invaden el espacio subacromial, en fracturas de coracoides, perdón, no es coronoides, error, coracoides con luxación acromioclavicular. ¿Por qué? Porque ahí se insertan los ligamentos coracoclaviculares, perdón. La fractura de glenoide articular y de cuello de glenoides también es quirúrgica porque es donde se va a articular el húmero. Como ven en estas radiografías, se dan cuenta que tenemos una fractura de clavícula con una placa tipo gancho y una placa en la escápula justo reduciendo la fractura de la glena. Entonces, una fractura de glena con fractura de clavícula, esto era un hombro flotante, razón por la cual se tuvo que darle tratamiento a ambas fracturas. ¿Okay? En la otra radiografía se ven dos placas reduciendo fracturas del cuerpo escapular y si se dan cuenta hay un tornillo que está sujetando la glenoides. ¿Okay? Muy bien. Respiren, levántense un momento, coman algo, tomen algo, porque esto sigue. Vamos con el tema que es la luxación glenohumeral. Esto es un tema muy importante porque este tipo de luxaciones son frecuentes en las emergencias de los hospitales, pero también son frecuentes en el tema de la vida diaria, como ya se verá ahorita. ¿Qué cosa es una luxación? La luxación es la pérdida de continuidad de una articulación. Punto. Pérdida de continuidad de una articulación. Eso es una luxación. Al haber esta pérdida de continuidad, obviamente hay una pérdida de contacto de las superficies articulares de los huesos que conforman esta articulación. Pero la definición puntual es pérdida de continuidad de una articulación. Así como la definición de fractura es pérdida de continuidad del cuerpo del hueso o de diáfisis de hueso o una pérdida de continuidad en el hueso, la luxación es una pérdida de continuidad en la articulación, propiamente eso. Ahora, esto es una emergencia médica porque las luxaciones tienen que reducirse rápidamente, como veremos en un momento. En el caso del hombro o en el caso de la articulación glenohumeral, es la pérdida de continuidad entre el húmero y la glenoides escapular. Vamos a ver un recuerdo anatómico rápidamente porque asumo que ustedes sacaron 20 en anatomía. Entonces, como verán, la cabeza del húmero tiene una angulación de 135 grados, es una circunferencia bastante grande y la glena en tamaño es la tercera parte de la cabeza humeral. Por eso es que el hombro tiene un gran movimiento. ¿Cómo compensa ese tamaño la glenoides con respecto al húmero? Con las partes blandas, con los ligamentos que están alrededor de la glena, que son parte de la cápsula articular. Hay un ligamento, bueno, hay 3 ligamentos húmero escapulares que van a ayudar a mantener esta estabilidad de la articulación. Ya, el rodete glenoideo es la sumatoria de todas esas partes blandas que van a mantener el hueso húmero articulado con la glenoides escapular. Los movimientos del hombro, como verán, son bastante amplios. Tienen un movimiento en paralelo de más o menos 170 grados, si es que sumamos todos los movimientos, o un movimiento hacia arriba de 180 grados, un movimiento hacia adelante y hacia atrás de 180 grados completamente, y hacia la parte posterior de 50 grados, una rotación externa, una rotación interna. Es una gran movilidad del hombro. Por eso es que está supeditada a sufrir este tipo de lesiones. Las luxaciones glenohumerales son, en su mayoría, luxaciones anteriores. Una pequeña parte son luxaciones posteriores.
Hay otros tipos de luxación. Una luxación inferior, que es cuando la cabeza se va justo en esta zona, no se va ni hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia abajo. Y una luxación erectia, cuando la cabeza termina en esta zona inferior, pero el brazo hacia superior. Veremos una foto más adelante. Las luxaciones glenohumerales, como les había mencionado, la mayoría son luxaciones anteriores, y en la radiología se pueden ver la cabeza en diferentes posiciones según el grado de la luxación. ¿Cuáles son los mecanismos para producir este tipo de lesión? Caída sobre la mano y el cuerpo rota externamente y se produce la abducción del miembro superior. La luxación de esta luxación es rara en la infancia, generalmente es más en pacientes adultos. Como les estábamos mencionando, la luxación glenohumeral anterior es cuando la cabeza sale de la articulación de la glena y se va hacia adelante. En un esquema verán que se rompe la cápsula articular y el músculo se coloca posterior al músculo pectoral. La cabeza humeral se desplaza hacia adelante, valga la redundancia. Se va a observar la punta del acromion bajo la piel, y esto es conocido como el signo de la charretera. Anótenlo bien, que puede ser pregunta de examen. Signo de la charretera es cuando el acromion se nota bajo la piel del hombro y se pierde la redondez del hombro, porque la cabeza humeral ya no se encuentra ahí. Generalmente el paciente viene con un brazo en abducción y en rotación externa por el dolor intenso que presenta, ¿no? Y si ustedes hacen la palpación de la zona, se va a ver el espacio glenoideo vacío. ¿Cuáles son las lesiones constantes en una luxación glenohumeral? Hay rupturas de la cápsula ligamentaria a nivel de su inserción, que podría ser en esta zona, como ven aquí, o se desprende completamente del periósteo del omóplato, como ven aquí. También puede haber lesiones del rodete glenoideo, conocidas como lesiones de SLAP. Esto es como bien se ve a un paciente clínicamente con una luxación glenohumeral. Como se dan cuenta, comparen los dos hombros. El hombro del lado izquierdo tiene una redondez propia, dada por el músculo deltoides y por obviamente el cuerpo del húmero. Mientras que aquí se pierde esa redondez natural. Se nota la punta del acromion y esto es el signo de la charretera. No hay la redondez, y si ustedes tocan aquí, no se encuentra en la cabeza del húmero, probablemente se encuentre en esta zona de aquí. Hay impotencia funcional, un gran dolor y una deformación obviamente evidente, ¿no? Hay lesiones asociadas en esta luxación glenohumeral, por ejemplo, las fracturas del reborde glenoideo, que se conoce como Bankart. Hay una muesca cefálica o una fractura de la cabeza producida por la punta del acromion, se llama lesión de Hill-Sachs. Recuerden, la lesión de Hill-Sachs y la lesión de Bankart también pueden ser preguntas de examen. ¿Ya? Hay ruptura de manguito rotador y a veces viene asociada a fractura de troquíter también. ¿Ya? Recuerden que las zonas de inserción del manguito rotador son el troquíter y el troquín. En el troquíter se insertan el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, mientras que en el troquín el subescapular. ¿Ya? Como ven aquí, en esta radiografía se nota el acromion, la clavícula, la glena, la cabeza humeral completamente luxada, pero si se dan un poquito más de visión, verán que la glena está impactada sobre la cabeza del húmero. Aquí se ve una radiografía similar con la glena impactada en la cabeza del húmero. Esta fractura por hundimiento se llama lesión de Hill-Sachs. Recuerden, lesión de Hill-Sachs. La lesión de Bankart es el desgarro del ligamento glenohumeral inferior y desgarro del labrum anterior inferior del hombro, que a veces viene con fractura de glenoides, y cuando ya hay una fractura de glenoides se conoce como Boni Bankart. ¿Ya? Cuando no hay fractura de glenoides es una lesión de Bankart pura que corresponde a estos ligamentos. Es muy importante. ¿Cuáles son las complicaciones precoces de una luxación? Y nosotros tenemos la obligación de evaluar.
puede haber una parálisis del nervio circunflejo. ¿Cómo evaluamos eso? El paciente viene con el hombro luxado y tenemos que evaluar si hay anestesia en la zona posterior del hombro y en la zona lateral del hombro. Antes de hacer cualquier maniobra de reducción, tienen que asegurarse de que el paciente no sienta esa anestesia. Si el paciente tiene esa anestesia, muy probablemente tenga una parálisis del circunflejo y es producida por la luxación. Pero si ustedes no revisan y hacen una reducción de la luxación y el paciente les dice, doctor, tengo el hombro adormecido, ustedes no van a saber si esa parálisis del circunflejo fue por la luxación o por la maniobra de reducción que ustedes han realizado. También se ve lesiones vasculares a nivel del ván axilar y lesiones del plexo braquial por compresión de la cabeza sobre las estructuras en el momento de la luxación. Hay otro tipo de luxación que no es anterior, sino la luxación posterior. Es rara, solo el 4% de todas las luxaciones. Se puede producir por caída sobre la mano con el brazo en rotación interna, no en rotación externa como la luxación anterior. Puede verse también por un traumatismo directo sobre el hombro, sobre todo en deportes de contacto o en pacientes con crisis convulsivas o electrocución. Recuerden, esto es importante. Pacientes con epilepsia o pacientes que han sido electrocutados pueden producirse una luxación posterior del hombro. En el examen, obviamente, la cabeza va a estar en la zona posterior. Va a haber un vacío en la articulación en la zona anterior, una inmovilización imposible por el dolor intenso y tienen que tener mucho cuidado porque no debe movilizarse este tipo de fracturas si es que hay un riesgo de fractura. Recuerden el tipo de paciente y si ustedes le podrían hacer mayor daño si es que no tienen un examen radiológico adecuado. La luxación glenohumeral requiere un tratamiento rápido y suave dentro de lo posible. El grado de dificultad de reducción de esta luxación va a aumentar con el paso de las horas, porque en el paso de las horas va a aumentar el incremento de la contractura muscular. Cuando se tratan inmediatamente de haberse producido, suele reducirse con facilidad esa luxación. Hay múltiples métodos de reducción de luxación glenohumeral. La última vez que revisé habían 42, pero el más sencillo de hacer y el más eh, distribuido o el más sistemático que se conoce es el método de Arlt o el método de la silla. ¿Cómo se hace? Se coloca la axila sobre el respaldo de una silla interponiendo un voluminoso vendaje de algodón o una almohada o un campo o una tela o algo. En este momento es muy importante la máxima relajación del paciente y se va a efectuar una tracción del brazo hacia abajo de forma continua y suave, no tirando constantemente, sino una tracción continua y a la vez realizando una rotación externa del húmero de manera muy suave porque pueden producir una fractura por torsión. Aquí se ve la maniobra. Paciente sobre una silla con una protección del respaldar, colocando una mano en el codo, haciendo tracción continua y si se dan cuenta con la otra mano sirve para controlar la rotación externa o la rotación interna según lo que necesitemos, ¿ya? Debe considerarse no realizar movimientos bruscos de aducción o rotación por riesgo de producir una fractura. La maniobra de reducción es de una manera suave y continua. Ya, se tiene que evaluar siempre pulsos y sensibilidad antes y después de la reducción para saber si la lesión fue anterior al proceso de reducción o lo realizaron en el momento de la maniobra de reducción. ¿Está bien? Debe evaluarse radiológicamente antes y después de la reducción. Es muy importante, es muy importante. Aquí como se verá una radiografía de una luxación del hombro anterior y la misma paciente luego de la reducción. Es muy importante tomar una radiografía antes y una radiografía después. Pregunta de examen probable. ¿Qué cosa es la triada desafortunada del hombro? La triada desafortunada del hombro es la lesión que abarca una luxación glenohumeral,
que viene acompañada de una ruptura del manguito rotador y una lesión del nervio circunflejo, que también es conocido como el nervio axilar. Neuroplasia del nervio circunflejo. Estas tres lesiones asociadas te dan una tirada desafortunada del hombro. Quiere decir que el paciente vino con una luxación de húmero. Esa luxación lamentablemente produjo una ruptura de manguito rotador y una lesión del nervio circunflejo. El paciente, como ustedes se darán cuenta, acá hay una redondez habitual del deltoides. A pesar de que la articulación está reducida, porque ahorita ya no hay una luxación, pero no se ve esa redondez del deltoides. ¿Qué quiere decir? Que el deltoides se atrofia porque no tiene una inervación, porque el nervio circunflejo está con una lesión y el paciente no puede elevar el brazo. ¿Por qué no lo puede elevar? Porque no tiene deltoides y tampoco tiene el otro elevador, que sería el manguito rotador. Entonces el paciente queda con esta limitación marcada. Por eso es muy importante tener este tipo de consideraciones en este tipo de pacientes. Luego de la reducción, si es que se logra hacer una reducción exitosa, se coloca cabestrillos funcionales como el Belpo o este otro cabestrillo funcional que va a permitir al paciente retirárselos y dar movilizaciones cortas de 10 minutos haciendo movimientos de circunducción 3 o 4 veces al día para ir cicatrizando los ligamentos. Muy bien, entramos a la última parte del tema de la primera clase. Deben estar cansados, yo estoy cansado, pero tenemos que continuar. Si pueden, pónganle una pausa a la presentación, coman algo, tomen algo, vayan a los servicios, respondan el WhatsApp y sigamos con el tema. La articulación acromioclavicular es una diartrosis. Esta diartrosis va a contener un menisco. ¿Cuáles son los ligamentos importantes de esta articulación acromioclavicular? Son varios. Están los ligamentos acromioclaviculares, que son el anterior, el superior, el inferior y el posterior. Esos ligamentos van como dice su nombre, del acromion a la clavícula, o sea, del acromion al tercio distal de la clavícula. Y están los ligamentos coracoclaviculares, que van de la apófisis coracoides hacia la clavícula. Y estos son el conoide y el trapezoide. Estos dos son los más importantes de todo el sistema acromioclavicular, porque son los que dan la estabilidad principal a la articulación acromioclavicular. La luxación acromioclavicular es de mayor incidencia en la segunda década de la vida. La relación de varones a mujeres es de 5 a 1 y se da principalmente en deportes de contacto, como veremos. Se da por traumatismo directo sobre el hombro, con el brazo en aducción, caídas desde la bicicleta, agarrando el manillar o el timón, en el rugby, cuando tienes el balón entre las manos y te cae todo el equipo contrario para quitarte el balón, o en el hockey, cuando caes sujetando el stick, que es el aparato que utilizan estos deportistas para realizar el deporte, ¿no? Se nota que no soy experto en hockey, pero bueno. La luxación acromioclavicular tiene una clasificación. Esta clasificación es muy importante porque nos va a permitir darle tratamiento definitivo a este tipo de lesiones. La luxación acromioclavicular tipo 1 es cuando hay una distensión de los ligamentos acromioclaviculares. Los ligamentos acromioclaviculares se mantienen íntegros. La tipo 2 es la ruptura de ligamentos acromioclaviculares, pero los ligamentos acromioclaviculares están distendidos pero no rotos. La tipo 1 se puede considerar un esguince de la articulación acromioclavicular. En la de tipo 2 ya los ligamentos están rotos y los coraclaviculares están distendidos pero no están completamente rotos. En ambos casos las radiografías pueden ser normales. En el caso del tipo 1 puede no haber tecla, solo dolor a la presión en la zona de la articulación acromioclavicular, pero en la de tipo 2 sí hay cierta tecla, porque los ligamentos de aquí están rotos, entonces va a haber una cierta separación. Y en la radiografía se puede manifestar una mínima separación de hasta el 25% de la clavícula con el acromio. En la de tipo 3 ya hay una ruptura de ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. El espacio coracoclavicular está separado más del 25%. Y hay
una desinserción parcial del deltoides y del trapecio. En la de tipo 4, todos los ligamentos están rotos, pero la clavícula se va hacia atrás, hacia posterior. Se desplaza hacia atrás y se inserta o se impacta en las fibras del músculo trapecio. En el tipo 5, el espacio coracoclavicular en las radiografías aumenta del 100% al 300%. Y en la de tipo 6, el desplazamiento clavicular es hacia inferior. Se impacta en las fibras del músculo pectoral. Aquí está el gráfico para que más o menos entiendan. La de tipo 1 es la lesión parcial de los ligamentos acromioclaviculares. Estos coracoclaviculares están normales. En la de tipo 2 hay ruptura de los acromioclaviculares y los coracoclaviculares están distendidos. En la de tipo 3 ambos ligamentos están rotos, completamente rotos, pero la separación no pasa del 100%. La de tipo 4 se rompen los ligamentos, todos los ligamentos se rompen, pero la clavícula se va hacia posterior. Como ven, se va hacia posterior, hacia la espina y se mete en el trapecio. La de tipo 5 hay una ruptura completa de todos los ligamentos, pero la separación es más del 100%. Comparen con la 3, es más del 100%. Miren esta distancia con esta distancia. Y la de tipo 6 es cuando la clavícula, todos los ligamentos se rompen, pero la clavícula se mete en las fibras del pectoral, incluso puede meterse debajo del tendón del bíceps braquial. ¿Qué imágenes se necesitan para la luxación acromioclavicular? Una radiografía posterior anterior de baja penetrancia para poder ver bien los huesitos. Se tiene que pedir una radiografía contralateral para comparar ambas articulaciones, la sana con la lesionada. Hay una proyección axilar lateral, también es importante para ver si la zona distal está anterior o posterior, siempre y cuando quieran definir entre una 4 o una 6. Y los estudios de carga, o sea, una radiografía con que el paciente cargando un peso de 5 kilos en el brazo afectado, sirve para diferenciar una lesión de tipo 3 de una de tipo 5. Como ven, esta es una radiografía normal de un hombro, donde el espacio acromioclavicular es de 5 a 6 milímetros y el espacio coracoclavicular es de 11 a 13 milímetros. Mientras que aquí ven unas radiografías ya patológicas. Si se dan cuenta, la separación entre la coracoides y la clavícula aquí sobrepasa. No hay un contacto entre el acromion y la clavícula y esta es una luxación tipo 3. Igual que esta de acá. El espacio coracoclavicular está aumentado y el espacio acromioclavicular también está aumentado. La clínica, hay una deformación evidente de la articulación acromioclavicular, un signo de la pseudocharretera y un signo de la tecla. Esto es la pseudocharretera. ¿Por qué no es una charretera? Porque se ve la redondez del hombro. Tengan en cuenta que la charretera es a nivel del hombro. El acromion es lo que sobrepasa porque la cabeza humeral no está. Mientras que la pseudocharretera lo que se levanta es la clavícula. Entonces se ve una deformación como si fuese una charretera, pero no lo es, porque la charretera es por el acromion, no por la clavícula. Pregunta de examen. La luxación acromioclavicular, el tratamiento. Las de tipo 1 y de tipo 2 definitivamente son tratamiento conservador, reposo, cabestrillo y limitación de las actividades de carga. Algunas de tipo 3, cuando no hay mucho desplazamiento superior de la clavícula, se pueden tratar conservadoramente. Pero algunas de tipo 3, cuando el desplazamiento es mayor o el dolor es intenso o la deformación es demasiado evidente, es quirúrgico. Las de tipo 4, 5 y 6 son quirúrgicas sí o sí. Hay más de 100 técnicas de reducción de esta luxación acromioclavicular, pero todas se basan en lo mismo: recuperar la continuidad entre la clavícula y la escápula, y debe repararse los ligamentos coracoclaviculares sí o sí. Como ven aquí, esto que ustedes ven es un ancla. Esta ancla sirve para reparar los ligamentos acromioclaviculares. Pero como esto tiene un tiempo de cicatrización de más o menos 6 semanas, se tiene que reducir la luxación, se tiene que mantener la clavícula con el acromion con un par de clavijas de Kirchner. Esta es otra incidencia de la misma radiografía, manteniendo la continuidad entre la clavícula y la escápula.
mientras los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares cicatrizan. Como les habíamos mencionado anteriormente, las luxaciones 4, 5, 6 y algunas del tipo 3 son quirúrgicas. Cuando hay lesiones asociadas o en traumatismos de alta energía, también es quirúrgico. Cuando el paciente es muy joven, también es quirúrgico. Cuando el paciente practica actividad deportiva de forma profesional, también es quirúrgico. Cuando el paciente tiene lesionada la extremidad dominante, también es quirúrgico. Cuando hay una deformidad importante, también es quirúrgico. Muy bien, estas son algunas preguntas que deberían hacerse ustedes cuando están frente a uno de estos pacientes con este tipo de patologías. En el caso de una luxación anterior del hombro, tienen que ver que las lesiones posibles son las cápsulas ligamentarias, puede haber lesiones del rodete glenoideo, puede haber fracturas de muesca de la cabeza humeral, puede haber una posible ruptura del manguito rotador, una fractura de troquíter, puede haber compresión de arterias y venas, compresiones del plexo braquial y compresiones del nervio circunflejo. Estas tres últimas diapositivas son muy importantes porque podrían ser preguntas del examen. En el caso de la luxación anterior del hombro, como volvemos a repetir, tiene que haber una reducción progresiva. No debe haber una anestesia general si es que lo va a hacer usted en tópico. Si es que es una reducción muy difícil o es una luxación irreductible, sí pasa a sala de operaciones, como vemos aquí, ¿no? Y siempre tiene que haber fracturas de radiografías de control, de todas maneras, para ver si hay fracturas asociadas. Y eso es importante, que buscar antes del examen de una luxación del hombro, como habíamos mencionado: prominencia del acromio en signo de la charretera, desplazamientos de la cabeza humeral hacia adelante, si es que hay la cavidad glenoidea está vacía, si hay o no hay sensibilidad del muñón del hombro, que es por la lesión del nervio circunflejo, y sobre todo es muy importante palpar el pulso radial para ver si no hay compresión del nervio radial. Muy bien, ha sido una clase larga y maratónica, merecen un descanso. Nos veremos en una próxima oportunidad.